Bienvenido a Masculinidad 98. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con José de Hablando de Masculinidades, un podcast que se dedica, pues, similar a este proyecto, a discutir esos temas por los cuales nosotros usualmente no hablamos o meramente ni consideramos en esta sociedad tan ligera con tantos asuntos, pues vale la pena tomarse un momento para considerar estos aspectos. José, ¿cómo estás? Hola José Lázaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestras escuchas? Mi nombre es José y soy parte del equipo de Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar sobre equidad de género y las masculinidades. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Un dato de José, él es ingeniero. Yo pensé que era psicólogo, sociólogo o algo por el estilo, de la forma que hablas de las masculinidades, pero sí, no es el campo principal tuyo, pero has tomado un interés y me encanta, porque no tienes que ser del campo de la salud mental o de las ciencias sociales para adentrarte en esto. Y es clara evidencia de que cualquier persona puede explorar estos temas a un nivel un poco más profundo, ¿me entiendes? Así que me alegra mucho. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de empatía y culpa. Habrán personas que lo ven como paralelos, como, bueno, parte de la misma moneda de lo que es la experiencia humana. Así que vamos a entrar un poquito en experiencias cotidianas y cómo podemos, pues, entrelazarlo con la experiencia masculina. Así que, José, para empezar con empatía, aunque vamos a estar hablando de una y la otra, ¿cuál es tu experiencia con empatía? ¿Qué me puedes decir? Bueno, me gustaría primero decir que la empatía es la base para las nuevas masculinidades, porque la empatía es la capacidad de entender y compartir el estado y sentimientos de los demás. Es una cualidad fundamental que fomenta la conexión y la armonía en la sociedad. Mientras que la empatía es esencial para la sociedad misma, me gustaría hacer un énfasis particular en la importancia que los hombres abordemos la empatía de manera activa. Me gusta, me gusta. Y sí, cuando vemos, por ejemplo, lo que se nos está pidiendo a los hombres modernos, inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, comunicación, cariño entre nuestros pares y todo eso es inevitable que incluya la empatía. Por ende, sí, claramente es la base de las nuevas masculinidades, porque algo que carece el modelo de ideología de masculinidad tradicional porque está más enfocado en el estatus, en la adquisición de poder de capital económico, capital social, el uso de violencia, el uso de cualquier tipo de herramienta hegemónica para ejercer la identidad masculina. Pues no, aquí es como que, ok, pues vamos a darle otro giro, vamos a ver qué sucede. Mi experiencia con empatía ha sido, pues, interesante. Siento que siempre he sido una persona empática, pero no siempre la he sabido usar como una herramienta para mí y para otras personas. Porque uno puede tener el sentimiento de, ok, pues porque tengo cariño hacia ti, porque eres importante hacia mí, o hasta uno mismo teniendo una autoestima pues moderada o algo por el estilo, es como que, ok, pues debería ser empático, pero ¿qué verdaderamente conlleva ser empático? No siempre, no siempre tenemos las piezas juntas para poder pues llevar a cabo esa empatía con otras personas o hasta con uno mismo. Yo hace como 2 años, creo, escuché un podcast de Croquetas del Saber. Es un podcast puertorriqueño de tres caballeros. Yo creo que ya no están grabando, pero para su tiempo pues era un podcast interesante. Entonces, uno de sus integrantes, César, él hizo un episodio como que eran tres, pero él hizo un episodio solo, como una cápsula específica, y estaba hablando de empatía. Y de la forma tan genuina que habló sobre el tema, me inspiró a verdaderamente explorar, pues mira, cómo es que yo verdaderamente puedo ejercer esa empatía. Y desde ahí en adelante he tratado de estar mucho más consciente de cómo soy empático con las personas cercanas a mí, con las personas pues, que no son cercanas y hasta conmigo mismo. Pero sí, Claro, ajá, ¿alguna historia que tú tengas con empatía, alguna experiencia así notable? fíjate que pienso que la empatía es un viaje de autorreconocimiento que nos lleva a lugares muy bonitos, pero también nos lleva a momentos tristes, nos lleva, vamos a hablar ya, hablarlo después, los temas, el tema, por ejemplo, de la culpa. Ujú. Pero hablando de la empatía, se me hace muy bonito cuando, por ejemplo, tuve una experiencia, fui a tomar un café, a un café aquí cerca de mi casa
Y yo estaba bastante estresado, debería decirlo. Entonces fui a tomarme este café y cuando iba regresando a mi casa, había un auto parado enfrente de una esquina. Entonces como que me dio curiosidad y me di cuenta que estaban cruzando unos patitos. Despacio, despacio, iban los patitos por ahí y se empezaron a juntar los autos. Se empezaron a acumular, empezaron así como que a hacer tumulto. Y mi primera idea fue, ¿qué va a pasar acá? Se va a salir alguien del automóvil y va a empezar a decir, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué se está parando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y se baja un hombre y también ve que los patitos están cruzando. Y para mí fue un momento muy bonito, donde como que nos dimos todos ese momento a darle la pasada a estos animales de que pudieran pasar. Y eso me da mucha esperanza para los hombres de que también podemos tener esta empatía no solo con las personas, sino también con los animales y con todo tipo de organismo para poder tener una sociedad equitativa. Sí, y fíjate, yo pienso que la masculinidad, puede ser un obstáculo o puede ser el canal por la cual se manifiesta la empatía. Siento que para ser empático tienes que ser empático contigo mismo primero y ahí es que estamos con el tranque principal de la masculinidad hegemónica, porque muchos pilares de la masculinidad hegemónica, la antifeminidad, la autosuficiencia excesiva, la homofobia, la competitividad, hipersexualidad, sí, hipersexualización, toda esta dinámica forman obstáculos para uno, pues, ser cariñoso con uno mismo, ser empático con uno mismo. Y claro, como dicen, si no te amas a ti, no puedes amar a otro. Pues si no eres empático contigo mismo, no puedes ser empático con otro, porque puede convertirse en un mecanismo de acoplamiento, puede convertirse en una herramienta falsa o defectuosa, porque si no está la cosa bien en casa, pues no puedes salir al mundo verdaderamente a trabajar esto. ¿Qué piensas? Claro, la empatía también es esa base para el trabajo emocional de cada persona, ¿no? Sí, sí, Poder, poder reflexionar y ponerte en el espacio de otras personas, pero también ponerte en el espacio personal de cómo estás viendo tú el mundo y cómo lo estás viviendo y cómo esto te está afectando. Entonces creo que es importante también, por ejemplo, lo que tú mencionas, para nosotros los hombres en el cuidado emocional es una parte súper importante. sí, ¿no? En procesos terapéuticos, mi experiencia con dando terapia en hombres y mujeres es que para uno explorar las cogniciones, los pensamientos, conductas, emociones, los contextos culturales que afectan la salud mental y el comportamiento humano, hay que, pues, soltar estas expectativas, soltar los patrones dañinos que uno ejerce y nadie ejerce un patrón dañino de conducta a propósito. Es que meramente vamos construyendo bloque tras bloque de la experiencia humana. Entonces, con cada bloque nunca uno se para considerar la importancia de una buena salud mental, la red de apoyo y todo lo demás. O sea, claro, no es absoluto, hay gente que sí lo considera o no lo considera lo suficiente, pero es que, ¿qué pasa? Mientras más tú vas reforzando las conductas que te alejan de la empatía, pues menos capaz serás de ser empático contigo mismo y con otras personas. Pero sí, he visto me ha dado gusto ver la transición en los pacientes que le he dado terapia, al ver cómo ellos van rompiendo con esos patrones, por lo menos mentalmente, porque claro, o sea, romper con los patrones dañinos de tu vida no pasa de un día para otro, pero durante el transcurso de 3 meses, que será una intervención breve, unas 8 sesiones, 8 12, uno puede observar verdaderamente cómo cambia el esquema de la persona a, ok, pues puedo ver las cosas de una forma diferente. Entonces, así mismo sucede con la empatía. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, para ti el desarrollo de la empatía? Creo que es importante también decir que la empatía se divide en dos partes, la parte cognitiva y la parte emocional. La parte cognitiva que, como el nombre lo dice, entender a los demás, cómo se sienten, y la parte emocional, esa capacidad de poder entender las emociones y sentirlas tú mismo sobre otras personas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Pues fíjate, está familiarizado con el término people pleaser. Sí. Sí, pues yo, entre una cosa y otra, a base de mi desarrollo, mi experiencia y todo lo demás, pues tuve unas tendencias muy de eso, de people pleasing. O sea, lo veía como algo altruístico y soy servicial y lo demás. Entonces yo ayudaba
pero era como que te ayudo en una diligencia, te ayudo a recoger algo, te ayudo en lo que sea, en lo que tú me necesites, si una persona cercana a mí, pues yo estoy ahí para ti. Y yo pensé como que, mira, pues eso es suficiente, eso es empatía, eso es ya lo que yo tengo que hacer y estoy cumpliendo, estoy bien. Pero ¿qué pasa? Había momentos en donde, por ejemplo, trabajar con duelo a una persona cercana, fallecía un ser querido y yo como que, pues yo no tengo como ayudarte en el sentido de que tú no necesitas que yo haga algo por ti, por ende, pues, ¿qué hago? Y me quedo vacío, y, con las manos vacías, entonces él tenía que decir algo, usualmente tendía a decir, la persona está en un mejor sitio ahora, o ya no está sufriendo, o algo por el estilo. Entonces, muchas de esas frases son un poquito no peligrosas, pero no son las mejores para decir en esos momentos. Entonces la persona puede decir como que sí, pero ¿y mi proceso de duelo? O sea, yo, qué bueno que la persona ya no está sufriendo o ya no está en un mejor sitio, pero ¿qué pasa conmigo? Con mi proceso de duelo, el periodo de depresión, enojo, aceptación, negociación y todo lo demás, como que, ¿qué hago con eso? Entonces, eh, mi desarrollo de empatía eh, fue pues fue interesante porque tuve que transicionar de, ok, pues ser altruístico y servicial no es lo mismo que ser empático. Sí incluye empatía, pero empatía en sí puede ser otra acción fuera de lo que es tú ayudar a alguien a montar algo al carro o abrirle la puerta o algo por eso. O sea, pues lo que es caballerosidad, altruismo y todo lo demás, pues tiene que ver, pero no es la única manifestación de empatía. Por ende, fui adentrándome más en lo que es el lenguaje verbal, no verbal y tratar de entender verdaderamente a las personas a las que estoy apoyando. No meramente yo apoyarlos de una forma universal, porque lo mismo encaja para todo el mundo. Porque lo mismo no encaja para todo el mundo. Hay personas Me mucho encan- más. Sí, Me encanta eso que dices tú de que no encaja para todo el mundo, entonces que no confundamos entre la empatía y el tratar de adivinar lo que otras personas piensan. La comunicación pienso que es una parte también fundamental en la comunicación. La comunicación es una parte fundamental en las interacciones con las personas para también poder para poder desarrollar esa empatía, porque podrías tú pensar, yo pienso que tú piensas así. Entonces, cuando expresas, porque eso es parte también de desarrollar la empatía, cuando uno expresa cómo uno piensa que la otra persona se siente, entonces también uno puede recibir un, un retroactivo, uno no puede recibir un comentario si lo pues, que uno está pensando está correcto o está incorrecto. Entonces, eso va sumando, va desarrollando también las formas de que cómo vamos aprendiendo para poder desarrollar todos estos temas. sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de microdestrezas clínicas, o sea, eso, la herramienta que usamos para dar terapia, tenemos diálogo socrático, tenemos el reflejo de emociones, reflejo de contenido, que eso es cuando tú intentas, pues, verbalizar lo que tú percibes de la otra persona para saber si vas por el camino correcto y eso. Eso es algo más clínico, porque tú, un amigo tuyo que viene con unas cosas, tú no vas a tratarlo como un paciente, pero sí es interesante cómo también en mi proceso de desarrollo clínico, pues he podido extraer algunas de las cositas que uno aprende como terapeuta y aplicarlo con amistades, o sea, saber apreciar el silencio, saber darle el espacio a la persona, reconocer el lenguaje no verbal y todo lo demás. No es que, claro, es que, fíjate, para las personas que estudian psicología, especialmente las psicologías que involucran dar terapia, como psicología en consejería, psicología clínica y estas dinámicas, yo pienso que muchas veces, si no todos, la mayoría han pasado por ese proceso de diferenciar claramente cómo tú tratas a los pacientes y cómo tratas a las amistades. Porque unas amistades, o sea, yo me he sentido así y amistades mías se han sentido así, que se siente incómodo tú reconocer que te están tratando como un paciente cuando es cuando es un amigo que estudia salud mental. Y pues porque es una empatía robótica, fíjate, así yo la describo, porque tú sabes el mecanismo para ser empático, pero con unos estándares éticos donde no puedes cruzar ciertas rayas, pero con las amistades sí se cruzan esas rayas, independientemente, porque es algo más personalizado, algo más íntimo. Así que entre procesos individuales y lo que he aprendido de terapia que yo he cogido terapia y terapia que yo he dado terapia, pues he podido desarrollar o modificar mi empatía a un punto donde estoy satisfecho con mi empatía. ¿Y tú?
Siempre me han dicho que una de las cualidades que agradecen de mí es que soy bastante empático. Ujú, Creo que eso nace también de cómo uno fue de niño, entonces me suena mucho eso que dices tú del people pleaser. También hay niños que desarrollan una super empatía, o sea, empatía por tratar de no generar problemas, por ujú, tratar de ser el niño ideal, por tratar de estar ahí, de ser un buen niño, que te aprecien, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante también todas estas maneras de cómo se van desarrollando la empatía para cada uno de nosotros. Y creo que también estamos tocando ya algunos puntos de cómo se recomienda que la empatía también se desarrolle, ¿no? Ya tocamos el punto de la escucha activa, el estar ahí simplemente también en un momento de duelo, el tratar de ponerse en el lugar del otro es muy importante. También hablamos sobre la práctica de la amabilidad. Creo que también hablaste de este punto de ser altruista. ujú. Es muy recomendable que para desarrollar la empatía, tratemos de ayudar a otras personas, tratemos de involucrarnos en ciertas actividades que ayuden a nuestra comunidad dentro de lo que para nosotros sea posible, que también es un punto que me gustaría que tomemos. Y un punto que no hemos mencionado, pero creo que es muy importante, es sobre leer sobre perspectivas diversas. Creo que también la lectura es, para mí, ha sido uno de los fundamentos para poder seguir desarrollando la empatía activamente, porque yo soy una persona blanca, cisgénero, heterosexual, entonces ¿cómo yo puedo entender a otras personas que no están dentro de estas mismas categorizaciones, ¿no? ¿Cómo puedo entender a personas de la comunidad LGBTQ? ¿Cómo puedo entender a las personas con capacidades diferentes? ¿Cómo puedo entender, por ejemplo, a las mujeres? Porque yo no puedo. ¿Cómo puede una persona entender lo que otra persona totalmente diferente a ti está viviendo sin tener ese contacto, ¿no? Porque existe esta manera de, para generar empatía, es importantísimo tener contacto con situaciones que nos ayuden a entender, a tener estos momentos wow, le llamamos en hablando de masculinidades. ¿Cómo podemos lograr a llegar a ese punto? Sí, fíjate, con esto de la experiencia por ejemplo, la experiencia de las mujeres, porque claro, sí, siendo hombres es inevitable que nuestro análisis de nuestra propia masculinidad incluya cómo interactuamos con las mujeres en nuestras vidas, cómo interactuamos con personas queer de la comunidad y todo. Eh, pero entonces, fíjate, pienso que hay muchas veces que uno eh, inevitablemente ignora las experiencias de otro pensando que las experiencias de uno son universales. Y he visto esto mucho cuando, por ejemplo, no sé si está familiarizado con esto de Andrew Tate, el Red Pill, la mentalidad Red Pill, con las metáforas del Matrix y todo lo demás. Claro, Hay muchas veces que memories. hablan, sí, hay muchas veces que hablan de que las mujeres lo que buscan son hombres con estatus, dinero, un físico desarrollado y todo lo demás y cuando interactúan, cuando entrevistan a mujeres, pues muchas de ellas dicen, ah, no, pero es que no es lo más importante, también es importante el lado emocional y todo lo demás. Y entonces ellos mismos invalidan esos argumentos para mantenerse claro en el mensaje que ellos quieren enviar. Como que están una misma mujer a la cual tú dices conocer, te está diciendo, mira, yo quiero inteligencia emocional, yo quiero la capacidad de ser un buen padre y todo lo demás, y puede que sí tengas la preferencia de que sea un proveedor económico o algo así, pero no es la prioridad como lo ponen muchos hombres de este sector. Pero ellos como quiera invalidan esos argumentos. Entonces, a un nivel más cotidiano, más de nosotros, uno puede pensar con esto de la empatía como que, ok, pues yo sé lo que estás sintiendo, por ende, pues déjame adelantarme al proceso de entenderte y pasar directamente a ayudarte. Muchas veces los hombres entramos como instinto en lo que es proveedor de soluciones. Yo te resuelvo las cosas. No estamos ahí para escuchar, no estamos ahí para dar un consejo o para escuchar, dar algo de cariño, un abrazo o lo que sea. En Puerto Rico muchas veces decimos que está fuerte, hay otras palabras un poquito más obscenas, más culturales, pero no lo puedo decir. Eh, pero sí, o sea, que hay diferentes formas que uno puede tomar esa empatía y pues es parte del proceso. Me hace muy interesante que tomes este punto de las personas de MRAs.
donde uno podría como hombre también tratar de entenderlos, tener empatía con estas personas, pero también tenemos también que pensar sobre qué define también un poquito la empatía o hasta dónde llega la empatía. Por ejemplo, no existe el derecho a tener sexo con una mujer. Ujú. Entonces, aunque yo quisiera entender su necesidad de tener una relación con una mujer o con otra persona, eso no significa que esta persona tenga un derecho sobre los demás. Entonces, aunque yo trato de entender a esta persona que está en esta situación, yo no puedo compartir su opinión. Entonces, es también importante cómo llevamos ese proceso. Sí, porque, o sea, más, es más importante el sentido de seguridad y autonomía reproductiva de la persona que los deseos sexuales de uno. Entonces, uno, es inevitable que tengamos deseos sexuales para aquellas personas que no son asexuales. Es inevitable que tengamos esos deseos, esas necesidades y todo lo demás, pero eso tiene que venir con dinámicas de comunicación, transparencia y entender a la otra persona, porque claro, no, muchas veces se trata de proyectar la mujer como una persona que el no es un sí que no has ganado, por el cual tienes que trabajar o algo por el estilo, gracias a la pornografía, bueno, por culpa de la pornografía, se proyecta a la mujer como una persona con un líbido insaciable o algo por el estilo, o algo que es meramente un instrumento de satisfacción sexual para el hombre. Y por ahí entramos en las ideas distorsionadas de lo que son la sexualidad y nuestras interacciones con mujeres. Pero nada, eso sería para otro día. Bien interesante el tema, pero sí. Pero Sí. fíjate, para entrar también en la culpa, que la hemos dejado un poquito abandonada en el tema de hoy, el, la culpa tiene diferentes, yo pienso que tiene diferentes caras porque yo estaba hablando de, cuando pensé en el tema de culpa, pensé en la cárcel mental en la que uno se pone, a veces de forma prolongada, a base de algunos errores que habrás cometido, alguna percepción errónea de algún suceso. Entonces, cuando hablo contigo de culpa, antes de empezar el podcast, me estaba mencionando más como que la capacidad de reconocer cuando uno hace algo mal y cómo eso puede atarse a la empatía para pues causar cambios significativos en uno. Por ende, me es muy interesante, porque sí, hay diferentes caminos que uno puede ver para explorar la culpa. ¿Cuál ha sido tu experiencia con culpa? Primero me gustaría decir que la culpa es engañosa, pero la Ujú, culpa también puede ser una herramienta para llegar a la empatía, porque tenemos que diferenciar o tener muy claro la responsabilidad que hay de nuestras acciones personales y colectivas. ujú, Porque, por ejemplo, cuento la historia me acuerdo tuve este punto de culpa donde me acordé de alguna vez que cuando yo era niño, mi mamá decía, los hombres son los primeros que van a comer. Entonces nos sentábamos a comer y eso era una cosa súper normal. Entonces, ahora que dentro de mi proceso de construcción he empezado a pensar sobre las interacciones que he tenido con otras personas, por ejemplo, con mujeres, que me doy cuenta que en ese momento yo estaba gozando de un privilegio y estaba me estaba aprovechando sin darme cuenta de las mujeres a mi alrededor, donde también no había una equidad de género en mi casa, no había una igualdad de somos iguales, nos sentamos todos a la mesa y eso que generó en mí culpa. Esa culpa creo que la he podido llevar, yo le llamo la culpa también como que este carrito que te va llevando a poder llevar a la empatía, ujú, porque para mí fue una herramienta grandísima para poder cambiar la forma en la que yo puedo interactuar, por ejemplo, con mujeres. Más sin embargo, hablábamos de encontrar también la responsabilidad tanto personal como cultural, porque lo que decía mi mamá es algo que viene ya de generaciones, es algo que ella aprendió, algo que vivió, algo que le está pasando a los hijos, es algo que nosotros vemos de manera normal, ya es normativa, por así decirlo, por ejemplo, en México, que desde donde yo soy. Pero también tenemos que observar que culturalmente y socialmente esto viene de más atrás, esto viene de otro nivel y tenemos que, como hombres, también tratar de cambiar esos estatutos para poder llegar a la equidad de género, que siempre lo ponemos en uno de los pilares de las nuevas masculinidades,
darnos cuenta que hay diferencias y hay diferentes necesidades de cada persona y como hombres podemos también apoyar a ese crecimiento tanto personal como social. Ujú. Fíjate, en cuanto a dinámicas de género, me es interesante cómo desarrollaste pues, sentimientos de culpa en estas dinámicas tradicionales de tu familia, porque cuando buscamos equidad de género, no siempre la equidad de género se va a ver como que ambas personas hagan lo mismo o ambas personas pasen por lo mismo, ambas personas siendo hombres y mujeres o personas de otro género. La equidad de género es esa mentalidad de equidad. Una persona puede ser, un hombre puede ser caballeroso, entre comillas, y eso puede ser, puede hacer, hacer algo por la persona y no recibir algo a cambio. Ahí entra el altruismo, pero entonces es más bien la mentalidad a lo que nos estamos dirigiendo. Y sí, parte de eso puede ser la culpa. Y me interesa mucho el ejemplo que diste porque he tenido conversaciones con algunos hombres o he visto en las redes o algo por el estilo, en experiencias cotidianas, que muchos hombres piensan que el feminismo solamente quiere que te sientas culpable como hombre, que tú eres el monstruo, tú eres el enemigo y por ende tienes que sentirte mal y tienes que sentirte culpable. Pero ¿qué pasa? Si uno realiza las actividades machistas que refuerzan el patriarcado, y tiene el nivel de empatía como para querer causar algún cambio positivo, sí, parte de eso muy probablemente va a ser sentir algún tipo de culpa, como que, pues no estaba consciente de que estaba haciendo daño a otras personas realizando estas acciones o no estaba consciente de que eso me hacía daño a mí, en caso de la represión emocional, en caso de no ser cariñoso con tus amistades y cohibirte de ese amor propio y amor social. Y sí, eso, o sea, es sí reconocer la culpa, pero es como que al igual que el duelo tiene diferentes etapas, que no siempre tú pasas por todas las etapas, pero es posible que si estás trabajando con duelo, pues vas a pasar por alguna de ellas. Con el sentimiento de culpa y la deconstrucción masculina, es muy posible que parte de la etapa sea el sentimiento de culpa, pero no va a ser la única etapa y puede que ni la sientas. Yo, por ejemplo, yo tengo amistades, amistades amigas, mujeres que han pasado por algún tipo de agresión, de violencia sexual. Entonces, ¿qué pasa? Yo, pues yo nunca he ejercido algún tipo de violencia sexual, pero sí me he sentido raro en ocasiones pensando, wow, fíjate, una mujer puede mirarme y pensar que como soy hombre, pues soy capaz de hacer eso. Y bien, cualquier persona es capaz, las mujeres también, pero es como es tan sesgado los casos de violencia sexual que los victimarios son los hombres. He tenido momentos en que me siento, wow, pero yo no soy eso. Déjame dejarlo claro, déjame estar pendiente de nunca hacer eso y todo lo demás. Ajá. Entonces ahí creo que estamos hablando también, tú no tendrías que sentir culpa de ser hombre, de eso no se trata, no se trata de tener una culpa por ser quien es uno, pero sí Ujú, tener, am, sí saber que tenemos una responsabilidad de que los hombres regularmente somos los que ejercemos violencia de género. Entonces la responsabilidad está en uno de no ejercer esa violencia. sí, Entonces ahí está la diferencia entre la culpa que pudiera sentir uno inheritamente por ser hombre, estamos hablando del punto colectivo, al punto personal, donde si tú no tienes, si no eres un agresor social, entonces no tendrías que sentirte tampoco atacado. Entonces creo que hablamos también de estos dos puntos de la culpa, que hay quienes aceptan la culpa, por ejemplo, aceptas que haces algo mal, como cuando haces una tarea mal y dices, yo tengo la culpa, está ujú, bien, es mi responsabilidad, yo fui. Y está el punto del rechazo, y el rechazo también puede llevar a ser, por ejemplo, defensivo, ¿no? Porque las mujeres nos quieren cambiar. No, el punto del feminismo también tenemos que entenderlo que es es de mujeres para ayudar a las mujeres, pero también que los hombres se benefician de esa búsqueda de la igualdad, que se busca también por la equidad de género. Entonces, cuando una persona es defensiva, creo que a veces primero, creo que estás hablando de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, sería por protección personal, para no generar culpa, para también sentirte bien contigo mismo, que tú hasta ese momento no estás hecho nada malo, digámoslo entre comillas. Hablamos también la falta de empatía que a veces tenemos con cierto tipo de personas, porque hablamos de la dificultad que tiene ser empático con mujeres, con niños, con animales, con personas de la comunidad queer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los puntos muy importantes que podrían ayudar también a mi punto de vista contra este rechazo de la culpa
si es que existe, es el, es el conocimiento sobre ciertas u otras perspectivas, es el leer sobre diferentes temas y tampoco no creer que nosotros lo sabemos todo y entendemos a todo mundo. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso que estás hablando. Fíjate, sí. Y también retomando el tema de equidad y cómo no se puede, no siempre se ve igual para todo el mundo. eh, yo comparto con mujeres y yo entiendo que ninguna de ellas tiene la responsabilidad de demostrarme que no me va a agredir físicamente o que no me va a violar o algo por el estilo, porque no cae en el contexto social el yo pensar que eso es una posibilidad para mí como hombre. Pero entonces, yo, como hombre y teniendo amistad, yo tengo muchas amigas mujeres. En un punto tuve mucho más amigas mujeres que hombres. Y bueno, todavía así, pero he tenido muchos amigos hombres, hombres hermosos, personas hermosas, en verdad. Eh, pero yo sí siento este sentido de que yo debería llevar a cabo ciertas acciones y cohibirme de no llevar a cabo otras acciones con tal de demostrar que no soy un riesgo de eso. Entonces, no es algo de que estoy hipervigilante, pues no puedo hacer nada, porque eso también es otra cosa que dicen muchas personas en cuando vemos hostilidad ante el cambio, como, ahora no se puede hacer nada, uno no puede ni hablar con las mujeres. No, no es eso. O sea, tú puedes hablar con quien sea, es que no llevar a cabo dinámicas hostiles, persistentes, hostigadoras o algo por el estilo, que dé la idea, no es que estés llevando a cabo una violación, claro, puede ser acoso, pero no es que estés llevando a cabo la violación o la agresión sexual, pero sí son conductas verbales y no verbales que causan sentimientos de incomodidad o miedo, frustración, tristeza, trauma en muchas mujeres. Mientras yo pienso que mientras más hayas pasado por experiencias así de esa índole, pues claro, más vigilante va a estar a ese tipo de señales, porque es cuestión de uno protegerse, en este caso las mujeres. Por ende, yo, si hablo con una mujer, pues si yo veo un lenguaje no verbal de que no está interesada en la conversación, yo no empujo la conversación, yo pues me voy. La cercanía física, por ejemplo, yo no estoy muy cerca de las personas cuando hablo con ellos, a menos que sean gente cercana, o sea, gente, personas, seres queridos y eso. Que también, y hablando del momento wow, que me encanta en tu podcast, de estos pilares de lo que hablas, ayer yo salí del trabajo y de camino a casa en el expreso había un tapón, o sea, estábamos guiando bien lento. Vi una señora que estaba parada en el carril donde uno chequea para las gomas cuando se le para el carro o algo. Entonces veo que está sentada en el piso cerca de una goma. Y yo como que, bueno, pues estará intentando cambiar la goma o algo por el estilo. Entonces yo me salgo del tráfico, me paro para ofrecer ayuda. Pero ¿qué pasa? Yo me salgo del carro, entonces le hablo a la chica, era joven, de mi misma edad, 20 y algo de años. Entonces, yo me acerco al carro y le pregunto, mira, ¿necesitas ayuda? ¿Todo está bien? Y todo eso. Entonces ella me dice, no, sí, estaba llenando de aire la goma, ya todo está bien. Entonces, yo vi que todavía estaba trabajando con algo, pero entonces me di cuenta, fíjate, ¿qué viene primero? Mi necesidad de ayudar, mi deseo de ayudar, o la incomodidad que puede sentir ella cuando está sola de noche en el expreso, donde puede que nadie se pare para ayudarla si algo sucede, y yo soy un hombre desconocido acercándome hacia ella. O sea, ella estaba en la parte de atrás del carro, en la goma, en una de las gomas, yo estaba al frente del carro, yo no fui a donde ella físicamente a 3 pies de distancia para preguntarle qué quería, yo mantuve mi distancia, le pregunté y cuando dijo que no necesitaba ayuda, yo dije, ¿segura? Como que una confirmación, no, pues está bien, pues yo me voy. No, no persistí, no seguí ahí. Y yo entiendo que eso ha sido la experiencia con muchas personas que ofrecen ayuda, le dicen que no, entonces como que el sentido de caballerosidad toma prioridad sobre el sentido de seguridad de la persona. Y pues ahí, claro, estás tratando de ayudar, estás tratando de ser caballeroso, pero si la persona pues se siente incómoda o no desea la ayuda, pues eso también hay que respetarlo. Y es parte de esa empatía y esa conciencia de cómo reaccionan las personas en diferentes contextos, porque en mi contexto como hombre no es lo mismo que el de ella como mujer. Igual. Exacto. Exacto, es súper importante que entendamos que distintos tipos de personas tienen distintos tipos de experiencias. Entonces tenemos que respetar también que cada experiencia es diferente y también tenemos que reaprender más bien a cómo nos relacionamos con cierto tipo de personas porque el mundo está cambiando y tenemos que aceptar también ese cambio. Ujú. No podemos seguir
como tú lo mencionabas, con los piropos, digamos, en México, o el acoso sexual, no podemos seguir con esas actividades, con esos acercamientos, si entendemos que eso a las demás a otras personas les puede generar incomodidad. Porque como decimos en México, no hagas a otras personas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, eso es de manera bastante simple tratar de hacer un resumen de la empatía, Ujú. pero creo que también en ciertos puntos podría aplicar. Sí, sí. No, entonces vemos que sí, se entrelazan. No diría que una es la antítesis de otra, pero sí se entrelaza el sentido de empatía y el sentido de culpa, sentimiento de culpa, porque muchas veces como hombre en una sociedad patriarcal hay que pasar por algún sentido de culpa para reconocer los efectos negativos que puede tener en nuestra salud mental, salud física, dinámicas interpersonales, dinámicas románticas y todo lo demás. Y sí, de nuevo, o sea, bueno, y hablando contigo, estoy pensando, y si hago una comparación entre las etapas de duelo y el duelo del machismo, o sea, cómo dejar atrás ese machismo, cómo esa pérdida, cómo te transforma o te afecta, que eso será para otro episodio o algún tipo de dinámica. Eh, pero sí, o sea, es bien Sí, porque interesante. son puntos interseccionales. Creo que todo Ujú, tiene que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, ahorita estaba pensando también sobre, lo mencionaste varias veces, la caja de la masculinidad. Que, ujú. por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que sean los beneficios que tiene también desarrollar la empatía para los hombres, Sí, en en tu cuanto punto a de vista? beneficios, el, empezamos con el amor propio. Muchas veces siento que nos cohibimos del amor propio con tal de cumplir con nuestras responsabilidades como hombres en la sociedad. Así que salir de esa caja de la masculinidad y entrar en una masculinidad más empática, pues siento que puede mejorar la salud mental de un hombre, mejorar cómo nos relacionamos con otras personas, mejorar la intensidad de las conexiones íntimas, emocionales, íntimas no románticas, pero íntimas en general con otras personas, porque te permite ir más allá de tu rol como hombre, del papel que tú juegas como hombre en la sociedad. Te permite ir más allá y salir de esa caja de masculinidad, porque claro, muchas de ellas son obstáculos a la empatía y obstáculo al amor propio y al amor hacia el prójimo. Así que sí, yo entiendo que el beneficio mayor es verdaderamente liberarte de esos roles de masculinidad tradicional, salir de la hegemonía, entrar en el amor, o sea, salir del uso de poder y violencia y entrar en el uso de empatía y conexiones verdaderas contigo mismo, que tienes todos sus efectos emocionales y de salud física, y con otras personas, para verdaderamente, pues salir de que soy el macho y tengo que actuar así, entrar en, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Déjame apoyarte. Y ahí yo publiqué algo ayer sobre para qué redefinir o considerar tu masculinidad. Y puse diferentes razones porque posiblemente puede reducir la tasa de suicidio en hombres. Puede reducir la posibilidad de que terminamos siendo victimarios o que si somos víctimas de abuso sexual, que se nos dé la atención que merecemos, que no se invalide por el hecho de que somos hombres y ya. Eh, que sean menos padres ausentes, más padres cariñosos, porque puede haber un padre, pero si tú como padre solamente piensas en proveer económicamente para tu familia, estás sacrificando una relación afectiva con tu hijo o con tu pareja también. Eh, Así que hay muchos beneficios, es que no se consideran o no se valoran de la forma que debe hacerse al considerar el que uno tiene que sacrificar su masculinidad. No es que la estás sacrificando, es que estás modificándola. Y pues, Yo concuerdo mucho, mucho contigo desde el punto personal. Esos puntos que dices sobre las ventajas de desarrollar la empatía, concuerdo. Me gustaría también tomar el punto otra vez de la responsabilidad, ujú, tanto individual como la responsabilidad colectiva, porque ujú, la empatía nos permite entender o llevar la responsabilidad a las personas o a los institutos o a los gobiernos sobre ciertas cosas que deberíamos cambiar. Por ejemplo, si yo tengo empatía con las personas, con las mujeres o con la comunidad LGBTQ, entonces yo como hombre puedo también empatizar con estas personas y también apoyar el abogo por los derechos de estos sectores de la población. ujú, Entonces creo que también es un punto, por eso hablamos al principio que la empatía es una de las partes fundamentales de las nuevas masculinidades, porque tiene una consecuencia directa
sobre muchísimos temas. Sí, me encanta. Entonces, fíjate, para ir cerrando el episodio, me encantaría si puedes darnos un consejo a aquellos hombres que acaso tienen dificultades con sentimientos de culpa o empatía, o que están en su proceso de procesar ese tipo de sentimientos. ¿Qué le dirías a aquel hombre que está trabajando con esos asuntos de su vida? A mí me gustaría decirle a todos los hombres y me gustaría invitarlos a desarrollar nuestra empatía en conjunto e individual. Ujú, La empatía importa, porque cultivar la empatía nos libera y nos acerca más. No solo rompemos con las expectativas de cómo deberíamos ser hombre, sino también construimos relaciones más auténticas y justas. La empatía nos conecta, nos hace responsables y nos inspira a crear un mundo mejor. Así que la empatía puede ser la fuerza que redefina la forma en que vivimos. ujú. Ese será mi consejo. Me encanta, me encanta. Pues nada, ya esto es el final del episodio. Quiero aclarar, como siempre, que esto no sustituye servicios de terapia. Si usted entiende que necesita servicios de terapia individual para trabajar con su salud mental, por favor, comuníquese con su plan médico o cualquier persona que pueda ayudarla a conseguir estos servicios. José, mil gracias por llegar y participar en esta plataforma. Por favor, si puedes compartir tus redes para que puedan saber de tu proyecto. Por supuesto. Muchísimas gracias también por la invitación. Si gustan seguirnos en Hablando de Masculinidades-MX, en Instagram, en Facebook y en TikTok estamos disponibles. También los invitamos a escuchar el podcast y muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Un abrazo. Claro que sí. Pues nada, ya con esto los dejo. Que tengan muy buen día. Nos vemos, mi gente.